No solamente está encarcelado, sino que está en su segundo encarcelamiento. Déjenme contarle cómo fue la historia. Cuando nosotros leemos el final del libro de los Hechos, vemos que Pablo, después de múltiples dificultades y un naufragio, llega a Roma. Pero el libro de los Hechos termina diciendo que Pablo estaba predicando abiertamente y sin impedimento. Que lo que tenía más bien en Roma era un encarcelamiento domiciliario. Ahora bien, después de ese encarcelamiento, los historiadores han encontrado de que Pablo hace un viaje misionero adicional que muy probablemente fue en la región de España. Pero mientras él está en este viaje misionero, es retornado a Roma, esta vez para ser encarcelado, no con las libertades que había tenido. En este momento de la historia, cuando se escribe la segunda carta a Timoteo, el emperador romano que gobernaba el imperio, Nerón. A lo mejor usted ha escuchado ese nombre, ¿verdad? Nerón fue un gobernador, un emperador que hizo bastantes locuras. De hecho, él tenía un deseo de ser recordado en la historia tan intenso que él quería reconstruir Roma. Ahora bien, en la mente de este emperador decía, ¿cómo voy a reconstruir algo que está construido? Se le ocurrió una idea. Dijo, voy a destruir Roma para poder reconstruirla y que quede en la historia escrito que fue Nerón el que reconstruyó Roma. Entonces se le ocurrió que la mejor manera de destruir Roma para ser reconstruida era prenderle fuego. Y como le prendió fuego y él no podía autoatribuirse a haber quemado o incendiado Roma, tenía que buscar algo que se conoce como un chivo expiatorio. ¿Sabe qué es un chivo expiatorio? ¿A quién echarle la culpa, pues? Entonces, a Nerón se le ocurrió, hey, por ahí andan unos cristianos que hablan del fuego, ¿sí? Era el fuego del Espíritu Santo que se predicaba. Entonces, tomó como excusa que los cristianos hablaban acerca del fuego y dijo, fueron los cristianos los que le prendieron fuego a Roma. En ese contexto en el que se escribe la carta, los cristianos estaban siendo altamente perseguidos. Se convirtieron en enemigos públicos en todas las regiones. ¿Por qué? Porque eran vistos como una amenaza. Pablo, en este contexto, es retornado a la prisión y ahora ya no es prisionero con libertades, sino que está en la fila para ser decapitado. Pablo está contando los días para que su vida se termine. Entonces piensa, mire, los últimos días de una persona, generalmente cuando una persona sabe que se va a llegar el momento, son días de mucha reflexión, me imaginaría yo, ¿verdad? En el que las personas empiezan a hacer una lista o una contabilidad de lo que ha pasado en su vida, y una de las cosas que vino a la mente de Pablo fue Timoteo, ¿sí? En su lecho de muerte, no porque estaba enfermo, sino porque la muerte estaba cerca para él y era ya una garantía. Él dijo, yo no me puedo ir sin despedirme de mi hijo. Yo no me puedo ir sin animar a mi hijo. Yo no me puedo ir sin darle un último consejo a mi amado hijo Timoteo. Eso es lo que está pasando en el contexto de la historia en el que Pablo escribe esta carta. Entonces, esta carta toma extra relevancia por la relación que tienen el escritor con el destinatario y por ser la última carta. Es una carta llena de cariño, es una carta llena de ánimo, ¿sí? En el que él pretende fortalecer a su hijo. Escuche, Pablo había vivido literalmente dos vidas, ¿sí? Su vida antes de Cristo y su vida después de Cristo. Pablo había vivido no solo dos vidas antes y después de Cristo, sino que en su vida después de Cristo habían pasado tantas cosas que en un transcurso de unos cuantos años había vivido muchas experiencias. Ahora, siendo un adulto, y oiga, esa es la bendición que nosotros los jóvenes tenemos cuando prestamos atención al consejo de los adultos, es que no tenemos por qué pasar por los mismos errores o por las mismas dificultades que nuestros predecesores tuvieron que pasar. Entonces Pablo dice, ¿cómo puedo animar a Timoteo? Yo sé que el ministerio es difícil. Pablo lo reconocía, él sabía todo lo que a él le había costado.
Y entonces se encuentra las mejores palabras para animar a Timoteo. Los temas principales de la carta, el propósito es animar y fortalecer la fe de Timoteo. Las palabras clave o los temas principales de la carta son sufrimiento, perseverancia y firmeza. ¿Sí? Pablo está animando a Timoteo a perseverar aún a pesar de las dificultades. Ahora sí, vamos a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 1. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Dice de la siguiente manera. ¿Lo tienen en sus Biblias? Amén. Ya estamos en contexto, sí, ya sabemos quién le escribió, a quién se le escribió, qué es lo que estaba pasando en sus vidas. Oiga, siempre que empezamos a estudiar un libro es importante conocer estos detalles, ¿verdad? Para poderlo comprender. De tal manera que ahora sabemos cómo se sentía Pablo, qué es lo que estaba atravesando el joven Timoteo, cómo había sido su relación entre ellos. Bueno, ahora podemos entender de mejor manera la palabra. Entonces vamos a leerlo y vamos a hacer algunas pausas. Entre tanto, vamos en la lectura, tomando algún consejo que Pablo escribió a Timoteo, pero que todavía pueden ser válidos para nuestras vidas. Inicia la palabra del Señor, dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa ¿de qué? De la vida que es en Cristo Jesús. Pausa. Primero, Pablo se presenta como un apóstol. Mire, a Pablo a lo largo de su ministerio había sufrido mucha crítica o persecución porque Pablo fue, él mismo se llama el abortivo, ¿verdad? El último de los apóstoles, ¿sí? Entonces, Pablo dice, yo nunca decidí, nunca quise ser un apóstol. No era mi plan, era el plan de Dios. Entonces vemos que en las palabras finales de Pablo, escuche, cualquiera podría decir, en su lecho de muerte, después de haber alcanzado tantas cosas y de haber hecho tanto para el Señor, a lo mejor Pablo llegó a enorgullecerse, ¿sí? O a autoexaltarse, ¿no? No abandona su actitud de humildad, llamándose apóstol, entendiendo el privilegio de haber sido escogido por Jesucristo, pero me encanta esta palabra, según la promesa de la vida. En su cuerpo físico y terrenal, ¿cuál era la promesa que Pablo tenía delante? La muerte, ¿sí? Oiga, Pablo estaba contando los días para que su vida terminara. Pero él inicia, es poderosa la manera de iniciar la carta. Pablo no está hablando de muerte, no es una carta de despedida, no es una carta de mi vida está a punto de terminar y te voy a extrañar mucho y quisiera ayudar. No, Pablo dice, estoy feliz porque mi vida no está terminando, mi vida apenas empieza. Y la palabra clave en este versículo es esperanza. Escuche, nosotros no fuimos creados para este mundo. No pertenecemos a este mundo. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de la desesperanza, recuerde en quién ha puesto su confianza. Recuerde cuál es su esperanza. Pablo dice, permanece en la fe, la esperanza y el amor. La esperanza es una de las palabras clave para la vida cristiana. Y Pablo lo entiende y quiere compartírselo a Timoteo. Y le dice, yo he puesto mi esperanza en Jesús. La esperanza nos da la confianza de saber que este no es el final. Si esta noche usted se siente, wow, está tan cansado, tan débil por las situaciones que la vida y que este mundo han traído a su presente, recuerde, hay una alabanza que dice, si estamos vivos es porque todavía no es el final. Este no es el final. ¿Sabe cuál es el final? La salvación. El final es la gloria eterna. El final es, mire, hay un versículo que a mí me encanta y dice que hay una promesa en la que el Señor promete que un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Les pregunto, ¿es esa la realidad en la que vivimos ahorita? No, la gente no quiere nada con Dios. Pablo dice, mi esperanza está puesta en ese día, en el que toda lengua va a confesar que solamente había un camino, una verdad y una vida, y ese es Jesucristo. Pablo está hablando de su esperanza,
¿sí? De la esperanza de la vida. Mientras tanto, eso es bueno, ¿verdad? Porque no podemos pasar, decir, bueno, pues yo ya soy salvo, entonces me siento, ¿verdad? Y esperemos a que se llegue el momento de la esperanza. La pregunta es, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Sí? El pastor decía, ojalá que Cristo viniera hoy, amén. Pero ¿y si no viene hoy? Oiga, hay un predicador que lo explica de esta manera: viva cada día, dice, como si Cristo viene hoy, pero planee como si Cristo no viene en los próximos años, porque la iglesia tiene que estar preparada, ¿sí? Entonces tenemos un trabajo que hacer. ¿Cuál es el trabajo? Ser un apóstol, es decir, ser alguien que ha sido enviado a hacer una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Jesús la dejó clara. En el mismo contexto de Pablo, en las palabras finales de Jesús, Él se paró delante de sus discípulos y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos. Ese es el trabajo que tenemos, iglesia. Esa es la labor que nos ha sido encomendada. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza se ve cumplida cuando hacemos el trabajo día a día. Continuamos la lectura y dice a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahí de lo que ya hablábamos, ¿verdad? Esa relación especial que Pablo tenía con su hijo Timoteo. Versículo 3 dice, testificando de Cristo, es el tema. Doy gracias a Dios, dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Cuántos de aquí son papás? Levanten la mano, por favor. Oiga, Pablo entendía que Timoteo era su hijo y él tenía una responsabilidad, y dice, esto es como decirlo en un español muy simple de nosotros: hay un Dios como testigo, que me acuerdo de ti en mis oraciones todos los días. Y como aquí Pablo está hablando acerca de ser testigos de Cristo, yo tengo que comentarle, yo empecé contando en esta noche que hace 24 años yo estaba aquí. A mí me gustaría poderle decir que yo tengo 24 años o más de ser fiel en los caminos del Señor. No fue así mi vida. Durante 8 largos años de mi vida yo huí de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo que me mantuvo firme? Las oraciones incansables y diarias de mi mamá. Mire, si usted tiene un hijo que está en esa edad en la que está todavía decidiendo, ¿verdad? Y usted como quisiera que él se entregara a los caminos del Señor, pero a veces no es esa la realidad, no se canse de orar. Pablo dice, lo único que puedo hacer por vos. Oiga, ¿qué más podía hacer Pablo si estaba en la prisión a punto de morir? Ya no podía hacer más nada. Lo que podía hacer, lo que le podía enseñar, como lo podía entrenar o lo podía disciplinar o discipular, ya lo había hecho. Pablo está al final de su vida con la conciencia, dice, tranquila, sabiendo que hice mi trabajo. Ahora, si usted es papá esta noche, usted ya hizo su trabajo, qué bien. Ahora el trabajo es doble rodillas, siga orando. No hay más, no hay más. Sí, me gustaría decirle que hay una técnica, ¿verdad? Para los papás de adolescentes que va a hacer. Usted sueña con que su hijo sea pastor. Usted sueña con que su hija se entregue a los caminos del Señor o que sea un líder en la iglesia. Ore. Las oraciones de mi mamá me tienen aquí. Bueno, las oraciones de mi mamá y también el privilegio que tuve de tener líderes o mentores espirituales a lo largo de la historia. Que vamos a hablar aquí un poquito más de eso. Sigamos leyendo. No me fijé de la hora. Sigo hasta la medianoche. Bueno, versículo, de todas formas es vigilia, ¿verdad? Deseándote verte, dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Oiga, es curioso, ¿verdad? ¿Quién estaba peor? Los dos estaban mal, ¿verdad? Timoteo estaba sufriendo en la iglesia de Éfeso que estaba pastoreando. No era una iglesia fácil de pastorear, siendo joven. Y Pablo está a punto de morir. Y Pablo está animando a Timoteo. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ese es el fruto del Espíritu que se llama gozo. Pablo está en una situación muy difícil, pero aún así está lleno. Y dice, deseándote verte, hijo mío. Por eso les decía, es una carta muy personal, una carta con mucha ternura, ¿sí?
Casi que es difícil de leer. Pablo está contando la historia, está rememorando, está a punto de morir y dice, Timoteo, está orgulloso de su hijo, pero sabe lo difícil que va a ser. Sigamos leyendo. Versículo 5, 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida, es decir, una fe genuina que hay en ti. Pero no te olvides, Timoteo, que esa fe habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabe qué le faltó a Pablo en ese versículo? Incluirse a él. ¿Sí? Le dice, hijo, estoy orgulloso de vos. Estoy orgulloso del hombre de Dios en el que te has convertido. Pero nunca olvides que eso es resultado del trabajo invertido por tu abuela Loida y por tu mamá Eunice. Y le insisto, a Pablo le faltó decir, y Miguelito, ¿verdad? Yo, ¿sí? Oiga, jóvenes, ya les dije a los papás, ¿verdad? Hoy hablemos un poquito de los jóvenes. Especialmente en esta iglesia donde yo sé que hay muchos jóvenes que disfrutan del privilegio del liderazgo. Sean agradecidos por la oportunidad que reciben. Valoren a sus líderes. Sí, yo disfruté tanto el tiempo que trabajé con el pastor Murillo y hoy me hace falta, ¿verdad? Tal vez en algún momento me sentía incómodo, a lo mejor me rascaba la cabeza, a lo mejor no entendía por qué, ¿verdad? ¿Y por qué me tiene que enseñar de esta manera? ¿Por qué no me deja hacer esto? ¿Por qué no me hace aquí? O yo ya puedo, ¿verdad? Oiga, y hoy digo, bueno, el Señor tenía un propósito. Y hoy lo único que hay en mi corazón hacia el pastor es agradecimiento. Lo único que hay hacia mi mamá, por ejemplo, que en algún momento la relación hijo-papá puede ser difícil, es puro agradecimiento. He aprendido lo que Pablo le quiere decir a Timoteo aquí diciendo, valore a sus mentores, agradezca las oportunidades. Jóvenes, adultos también, somos el resultado de las personas que invirtieron en nosotros. Ellos vertieron algo de ellos mismos en nosotros. ¿Sí? Es curioso porque cuando yo estaba pequeño, es que me molestaba tanto que me dijeran que me parecía a mi mamá. ¿Por qué se ríen? Creo que es naturaleza humana, ¿verdad? ¿Sabe? Hoy no hay un halago más grande para mí que me comparen con alguno de mis líderes. Porque ahora entiendo lo que Pablo le está queriendo decir en esta palabra a Timoteo. Le dice, hijo, nunca se te olvide que tu vida sos quien sos por las personas que invirtieron en ti. Escucha a sus líderes, escucha a sus padres. Agradezca a Dios cada día por tener mentores espirituales en su vida. Versículo 6, por lo cual te aconsejo. Ahí está el consejo, ¿verdad? Aviva el fuego. Oiga, por este tipo de palabras es que Nerón les echó la culpa, ¿sí? Dijo, es que los cristianos y el fuego. Bueno, claro, el fuego del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? No tengas miedo, no estás solo. Hasta este punto de la historia, mire, oiga, este estudio es bastante especial para mí porque estoy recordando tanto tiempo que pasamos con el pastor. Hasta este punto de la historia, Timoteo lideraba una iglesia que había sido fundada por Pablo, o había liderado diferentes iglesias que fueron fundadas por Pablo. Entonces, Timoteo tenía miedo siendo joven enfrente de una iglesia en lugares difíciles donde es difícil tener una iglesia o ser pastor, pero él tenía a sus espaldas a su papá Pablo, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas se ponían difíciles, él sabía que podía confiar en que había alguien guardándole sus espaldas. Ahora Pablo se está despidiendo de él, ¿sí? Y le está diciendo, hijo, se te acabó el guardaespaldas. Ahora te toca solito, pero no estás solo. El Señor te ha dado un espíritu, dice, ¿sí? Es el espíritu que nos ha sido dado. Cuando usted sienta que es incapaz, cuando usted sienta que la prueba es demasiado fuerte, cuando usted sienta que los problemas le han abrumado, recuerde, usted no está solo.
usted no está sola. El Señor no le ha dado un espíritu de temor y de cobardía. Le ha dado un espíritu de amor. Y el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera el temor. Entonces el Señor nos ha dado su espíritu. Escuche. El espíritu, el mismo espíritu, escuche. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que habita en su corazón. ¿Se está dejando gobernar por ese espíritu? Pablo escribe en la carta de los Gálatas que el cuerpo, que la carne y el espíritu combaten dentro de sí. ¿Quién lo está gobernando a usted? Cuando usted se deja gobernar por la carne, surge el temor, las incapacidades. Pero cuando usted se deja gobernar por el espíritu le llena de amor, el amor echa fuera el temor y nos ha dado dominio propio y el poder del espíritu. ¿Sí? ¡Qué bendición!, ¿verdad? Pablo le está diciendo, hijo, no confíes en mí, hombre, confía en el espíritu. Mire qué bonito consejo, ¿verdad? Para nosotros hoy, iglesia, ¿en quién hemos depositado nuestra confianza? Confiamos en nuestro hermano mayor, en nuestro papá, en nuestros líderes. Oiga, hay que ser agradecidos con ellos, ya lo dejé bien establecido, pero sobre todo, confiemos en el espíritu. En el espíritu que nos ha sido dado. Sigue más adelante y dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo está diciendo, mire, Pablo le está diciendo que no te dé pena decir que sos mi hijo. Oiga, para este entonces Pablo, mira, hay unos historiadores que dicen que Pablo tuvo el privilegio de predicarle a Nerón. Eso no está confirmado, la Biblia no lo escribe, pero hay informadores hay investigadores, historiadores que lo sugieren. Y dicen que después de la interacción que Pablo y Nerón tuvieron, Nerón quedó loco, más de lo que ya estaba, ¿verdad? Oiga, a este punto, Pablo no era popular. Asociarse con Pablo era asociarse porque era impopular ser cristiano, como lo suele ser hoy en día. Él dice, no te avergüences, número uno del evangelio, no te avergüences de mí. No te avergüences de dar testimonio. Escuche, una gran cantidad de personas nunca van a venir a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Una gran cantidad de personas, lo más cerca, escuche, lo más cerca que van a estar de la predicación de la palabra es ver las vidas de todos ustedes siendo testigos allá afuera de esta iglesia. Hay personas que simple y sencillamente, por más que usted les invite, no van a venir a escuchar la palabra. Como no vengo tan seguido, lo voy a decir. ¿Sabe por qué la gente no quiere venir a la iglesia? Por el testimonio de las personas en la iglesia. No, me parece como vos me vas a estar invitando a la iglesia. Si yo te conozco, papito. Oiga, ¿cómo vamos a dar testimonio? ¿Cómo vamos a hacer que las personas se acerquen a Jesús si nosotros no manifestamos o no representamos a Jesús apropiadamente fuera de la iglesia? Yo siempre digo, si aquí en la iglesia es bien bonito ser cristiano, es fácil. Nadie dice malas palabras, nadie está en vicios, nadie está haciendo nada malo. Todos venimos a adorar a Dios y a escuchar su palabra. El problema es del portón para afuera. Del portón para afuera es donde debemos testificar a Cristo. Y el consejo, y con esto termino porque creo que ya se me está acabando el tiempo, el consejo es, el Señor dice, nos salvó. Oiga, diga, Jesús me salvó. Me perdí, perdón. Nos salvó y me llamó. Diga, Jesús me llamó. Jesús me salvó y me llamó. ¿A qué? Veamos qué dice. Conforme a su propósito por gracia, ese propósito estaba desde antes de los siglos. ¿Sí?
El Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, iglesia. Pablo había vivido todo y encontró su propósito en Jesús. Siga buscando su propósito en otro lado, pues. A ver qué tal le va. Mire, me tardé 8 años en entender que yo nunca iba a ser plenamente feliz ni bendecido hasta que no estuviera en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sabe a dónde me llevó mi rebeldía? De regreso al Señor. El Señor tiene un propósito en mí. El Señor me salvó, el Señor me amó, el Señor me llamó por un propósito. Eso mismo que se cumple para mí, se cumple para cada uno de los que están sentados en las sillas hoy. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? Jesús lo dijo, por tanto vayan, hagan discípulos. Ese es el propósito de la iglesia. ¿Por qué después de 24 años esta iglesia sigue viva? Porque han habido discípulos, porque han habido mentores que han discipulado jóvenes, que jóvenes se han convertido luego en mentores de otros jóvenes, y esa historia lleva más de 2000 años y nadie la va a poder detener nunca. Porque ese es el propósito de Dios, dice que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estamos haciendo nuestro trabajo? Excelente. Si lo estamos haciendo, siempre podemos hacerlo mejor. Si no lo estamos haciendo, hoy es un buen día en el marco de la celebración del aniversario de escribir historia. Qué bonito ser parte. Mire, yo espero cumplir, bueno, si el Cristo no vuelve antes, espero ver esta iglesia cumplir 50 años y decir, yo estuve ahí cuando nació, yo estuve ahí cuando cumplieron 24 años y yo vi el propósito de Dios cumplido en un pueblo que fue obediente. El consejo es ese, iglesia. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias por habernos amado, gracias por habernos salvado y por habernos dado, Señor, un propósito. Y ese propósito es que muchas más personas lleguen a conocerte, Señor. Nos ponemos en tus manos para el resto del programa esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando a cada uno de los corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos.